Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar este primer vídeo consejo en el cual pretendemos daros algunas pautas en las cuales podamos ayudaros a poder afrontar determinadas situaciones que os puedan generar algún tipo de problema, algún tipo de estrés o alguna dificultad y que con unas pequeñas ayudas, pues bueno, seguramente podréis afrontarlo pues mucho mejor. Queríamos abordar el tema de la ansiedad que se produce, el estrés que se produce ante los exámenes. Sabemos que ahora con la EBAU a la vista, pues muchos de vosotros y de vosotras estáis preocupados si esto os genera algunas veces algún tipo de activación que os produce incluso, pues puede ser bloqueos, malestar, sentimientos negativos y bueno, son cuestiones que yo creo que se pueden abordar con una cierta facilidad. Primero comentaros que el estrés pues es un mecanismo de defensa, es un mecanismo de aviso en el cual pues nuestro organismo nos advierte de que algo fuera está ocurriendo que es importante para nosotros y esto que es importante pues de alguna manera nos despierta una alerta, ¿no? Por lo tanto el estrés no es malo en sí, si es verdad que a veces este estrés nos sobrepasa y al sobrepasarnos bueno pues nos genera una serie de dificultades, incluso nos puede llegar a bloquear, además de las sensaciones de malestar que bueno pues no son agradables, ¿no? Entonces, ¿cómo se origina? Pues a veces este estrés viene dado porque existen exigencias demasiado altas, ¿no? Por nosotros mismos, por nuestros padres, en los cuales pues nos ponemos unas metas que son muy elevadas y al ver que nos cuesta o que nos supone una dificultad, pues eso nos produce pues esta ansiedad, porque no llegamos a la meta que nos hemos puesto, ¿no? También a veces pues somos demasiado, al ser tan exigentes, pues a veces nos reforzamos los propios logros, no somos lo suficientemente amables con nosotros mismos para ser conscientes de aquellas cosas que sí somos capaces de hacer. Nos focalizamos mucho en aquello en lo que no llegamos, en los fracasos, en los errores, y no ponemos atención a aquellas cosas que sí hacemos bien, en las buenas notas, los buenos resultados, en el trabajo, en el esfuerzo, ¿no? También a veces pues, nos comparamos con el rendimiento de otros. Vemos que otros compañeros pues, sacan unas notas distintas o mejores a las nuestras. Esto pues, a veces nos desanima o incluso nos hace ver que que tenemos limitaciones o que tenemos dificultad para poder llegar donde otros sí llegan, ¿no? A veces también pues hay una historia de que nos han reprochado, se nos ha castigado, se nos ha dicho que no somos capaces, de que hemos sido vagos, de que no hemos estudiado suficientes y esto desanima bastante, ¿no? Entonces todo esto son aspectos que tenemos que tener en cuenta para poderlos afrontar, pero que no tiene por qué suponer una dificultad o no tiene por qué suponer un impedimento, ¿no? Para ello vamos a empezar por esa propia definición que dábamos del estrés, de que es una señal de aviso. Entonces, como es una señal de aviso, vamos a utilizar este estrés a nuestro favor. ¿De qué manera? De manera de que podemos ponerlo como un enfoque activo. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a aprovechar esta energía que nos produce el estrés para poder abordar mejor las tareas. Nosotros tenemos que tener un poquito de activación siempre, ¿no? Entonces este tipo de activación es para focalizarlo en el tema de las tareas, ¿no? Para ello tenemos que tener en cuenta que por un lado hay que preparar bien el material de los exámenes y por otro lado tenemos que conocer las respuestas de nuestro cuerpo para atenderlas también de manera positiva. Respecto a la preparación de los exámenes, punto 1. Organicémonos, hay que organizar el material y hay que organizar el tiempo. Pensemos que las respuestas de estrés más intensas nos vienen dadas cuando vemos que hay mucho material por preparar y muy poquito tiempo para poderlo atender. Entonces, esto nos va a generar una sensación de sobrecarga, ¿no? Entonces, la organización en el tiempo es importante. Vamos a distribuirnos bien las tareas. No vamos a dejarlo todo para el último día. Sí, ya lo sé. Muchas de vosotras y muchos de vosotros me diréis, es que esto siempre me lo dicen. Es que es verdad, es que no hay que dejarlo todo para el último día. Es el mayor estresor es el tiempo. Es cuando no tengo tiempo para sacar adelante una tarea, ¿no? Por otro lado, tenemos que aprender del pasado. Aprender del pasado es hacer una reflexión de qué hemos hecho en el pasado mal, qué hemos hecho que no ha funcionado, qué hemos hecho que sí ha funcionado, qué hemos hecho bien y aprovechar esas enseñanzas y esos aprendizajes para ponerlos a producir, ¿no? En otro vídeo consejo os dejaremos algunas pautas sobre cómo utilizar conocimiento que tenemos de la psicología para poder optimizar nuestro rendimiento, ¿no? Así que estad atento a otros vídeos que os dejaremos algunas pautas sobre cómo organizar bien el tema del trabajo, ¿no? Pero es importante prepararse bien el examen. Respecto al tema de la ansiedad, como decimos, la ansiedad se va a manifestar en tres sistemas de respuesta.
Se va a manifestar a nivel fisiológico, es decir, lo que es el nudo en el estómago, lo que es la tensión muscular, lo que es el pulso cardíaco, es decir, todas las respuestas automáticas que tiene nuestro organismo. Un segundo sistema va a ser el sistema cognitivo, es decir, todas aquellas cosas que pensamos, el cómo nuestra atención se ve afectada, cómo falla la memoria, etcétera. Y luego también a nivel motor, cuando nos movemos, personas adultas fuman mucho, beben mucho, tienen actitudes de riesgo, es decir, todas esas cuestiones motoras, ¿no? Y lo más importante, que es lo que nos interesa, es después la interpretación emocional que nosotros hacemos a estos signos, a estas respuestas de nuestro organismo. Es decir, cuando nosotros decimos, uy, qué mal lo estoy haciendo porque mira qué mal me siento. Entonces, para ello es importante, vamos a trabajar la relajación física. La relajación física significa que cuando estemos muy tensos, ¿no?, respiremos hondamente, profundamente, aguantemos la respiración en el estómago, coger así el aire, mantenerlo unos segundos y dejar que vaya saliendo poco a poco. Para ello nos fijaremos en cómo se tranquiliza lo que es nuestro ritmo respiratorio, que es una de las señales de que conseguimos una cierta relajación. Lo mismo vamos a hacer con la respiración, con la relajación muscular. Vamos a intentar que relajemos nuestros músculos para que la tensión física disminuya. Para ello podemos hacer ejercicios de tensión y relajación, también os dejaremos algunos materiales para que lo consultéis, y también os recomendamos ejercicio físico. Perdón por el corte, es que me ha entrado un ataque de tos y lo he tenido que soltar. Bueno, como decía, es muy importante la higiene de sueño. La higiene de sueño significa que programemos bien las horas de sueño, es decir, planifiquemos que nos acostemos a una hora, siempre procuremos que sea la misma, y que nos despertemos siempre a las mismas horas. Madrugar suele ser un buen consejero. Hay personas que dicen que estudian mejor de noche, cada uno os conocéis mejor, cada una os conocéis mejor vuestros ritmos, pero es preferible dormir bien, acostarse pronto y levantarse pronto, ¿no?, y aprovechar las horas diurnas para el estudio que las horas nocturnas, porque las horas nocturnas el organismo suele estar más cansado y es más difícil procesar y más difícil almacenar. No obstante, ya digo, cada uno y cada una conocéis bien vuestros ritmos, y hay gente que dice que estudia mucho mejor de noche y que asimila mejor. Es válido. Pero sí es importante dormir un número suficiente de horas, y es importante que intentar que sean regulares, es decir, que sean siempre las mismas horas. Si yo duermo... De igual manera, tenemos que vigilar la alimentación, es decir, tenemos que intentar tener 5 comidas diarias, que sea desayuno, comida, cena, y tener un almuerzo a media mañana y una pequeña merienda, al ser posible que no sean muy contundentes, que sean suficientes para estar alimentados, pero que no sean comidas copiosas, porque eso, además de las cuestiones físicas que puede tener, bueno, pues aletarga, las digestiones pesadas no facilitan después para el trabajo y para el estudio, ¿no? También agua y ejercicio, mucha agua y ejercicio físico. Son las recomendaciones para que nuestro organismo esté alerta, esté bien y esté preparado para después poder funcionar. Bueno, en resumen, 3 grandes bloques a tener en cuenta: organización del trabajo, atención a las respuestas de ansiedad, relajación, ejercicios de respiración, ejercicio físico, y hábitos de vida saludables: sueño, alimentación y ejercicio. Con estas 3 cosas tendríamos que por lo menos tener un cierto control sobre lo que nuestro organismo a veces pues manifiesta, que es este estrés no deseado y que a veces nos genera dificultades. Como os comentamos, os vamos a dejar un vídeo supletorio que sería acerca de cómo organizar las tareas de estudio o cómo aprovechar mejor determinados hábitos o maneras de poder afrontar los estudios. Venga, pues esperamos que esto os haya servido de algo y hasta pronto.